Buenos días, familia. Estamos aquí pues para tratar el tema de rogar al Señor que envíe obreros a la mies. Precisamente ese pasaje está en Mateo 9, versículo 38. Si leemos un poquito más adelante, antes de llegar al versículo 38, dice la Biblia que el Señor recorría las aldeas y dice que sanaba. Pero también nos cuenta la narración de que el Señor miraba a las personas como ovejas que no tenían pastor. Y ahí es donde dice la palabra que él le dijo a los discípulos que rogaran al Señor de la mies que enviara obreros a la mies. Porque a la verdad, dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Si buscamos un concepto de lo que significa mies, es tiempo de la siega y de la cosecha de granos. Pero también nos dice en el diccionario que es muchedumbre de gente convertida a la fe cristiana o pronto a recibir la predicación. Cuando uno profundiza en lo que es la palabra, el término, uno se da cuenta que el Señor está mandando a los discípulos a que le rueguen al Padre, al dueño de las almas, al dueño de las almas, que es el Padre, compradas por el Hijo, que envíe obreros, porque era mucha la cosecha que iba a haber y se iba a necesitar obreros. Pero nosotros debemos hacer una pregunta. ¿Acaso el Padre necesita que le roguemos eso? ¿Acaso el amor de Dios no nos dice en la palabra que Él mandó a que se predicase el Evangelio a todas las criaturas y hacer discípulos en todas las naciones, como lo dice Mateo 28? No es una contradicción esto, porque llevar y enviar obreros es un llamado que hace el Señor. El Señor mismo es el que levanta de su iglesia ministerios, de evangelistas y lo que se ha venido llamando como misioneros a lugares bastante amplios donde se necesita primeramente de la ayuda de Dios, ser ungido por el Espíritu Santo, que Dios derrame de esa gracia para ir a naciones tan, tan inhóspitas, tan grandes, y también donde existe mucho rechazo hacia la palabra del Señor. Por ejemplo, estamos hablando de naciones inmensas como la India, donde se practica el panteísmo, en África, donde se practica el paganismo, en el Medio Oriente, donde predomina es el Islam. Y si nos vamos un poquito más allá, Corea del Norte y China, donde están sistemas políticos comunistas, donde no es permitido la predicación del Evangelio con libertad. De hecho, las personas que son descubiertas, pues, predicando la palabra, son martirizadas. Entonces se necesita de una característica en el creyente. Pedirle al Señor, como lo dijo Pablo, que le diera de nuevo. Y de nuevo significa valentía. Y sentir como el Señor en ese momento vio a Israel como ovejas que estaban descarriadas, que no tenían un pastor. Entonces, ¿qué quiere decir el pasaje en sí? Que el Señor quiere que le pidamos al Padre que envíe hombres, mujeres, jóvenes, que tengan corazón
de pastores para apacentar a esa cosecha de almas que se encuentran en lo que es el mundo entero. Uno dirá, bueno, pero él dijo obrero, es que un ministerio de evangelismo, de pastor, de maestro, es, es catalogado como ser obreros del Señor. No importa el ministerio, al fin y al cabo, somos obreros. Si el Señor dice que envía obreros, pues somos obreros. No importa el ministerio que se tenga. En el llamado a la predicación de la palabra no hay rangos altos ni bajos. Todos tenemos que participar en la gran comisión, como aparece en Mateo. Una de las cosas que también quiero decir es que particularmente el Evangelio llegó a América hace exactamente un poco más de 500 años, lo que quiere decir que la diferencia que tenemos nosotros con el resto del mundo es aproximadamente de unos 4.500 años de diferencia. Con el descubrimiento de América se comenzó la evangelización principalmente a los principales, a los principales nativos que estaban en la región de América, tanto del norte como del sur, Centroamérica, estaba pues, sus nativos eran los indígenas. Llegando pues Cristóbal Colón, ya sabemos la historia, no la vamos a repetir completa, pues se comenzó un proceso de evangelización, siendo la que llevaba la bandera la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica ya venía impregnada también de secretismo. La Iglesia Católica, eh, a pesar de que sabemos que hay personas en mayoría que son católicos tradicionales, porque practican en la tradición, sabemos que la Iglesia Católica, lamentándolo mucho su origen, no vino de Dios. Así se llame iglesia, pero este es otro tema, no nos vamos a desviar. Vinieron pues los monjes a evangelizar y de alguna manera pues trataban de que la vida de los nativos indígenas cambiara en todos los aspectos. Fue un aporte positivo, no lo vamos a decir que no, y luego aproximadamente unos 300 años después, por allá, por 1800, por 1500, comenzó la evangelización, porque hubo una división entre la Iglesia Católica y la Iglesia eh, que estaba en Inglaterra. Se separaron y hubo una división. Pero de esa división salieron hombres que se rebelaron contra lo que era el autoritarismo y el sincretismo en que había caído la Iglesia Católica. O sea, falsa doctrina, falsas enseñanzas, cosas que el Señor no mandó. Se levanta un hombre llamado Martín Lutero, y esto es necesario decirlo porque esto es historia, y rechaza en una tesis todo lo que era este sistema católico que permeaba. Y comienza a haber una división. Y al haber una división entre estas personas que se levantaron después de Martín Lutero, pues se les empezó a llamar protestantes o hijos rebeldes, esto por parte de la Iglesia Católica. Comenzó el envío de misioneros tanto de Alemania hacia otras naciones, pero principalmente hacia América vinieron muchos misioneros de Inglaterra y de los alrededores, pues, de esta parte de Europa. Y gracias a Dios, pues, se llevó el Evangelio, el verdadero Evangelio, no el mezclado, no el sincretista, no el idólatra, sino la verdadera palabra del Señor. Y gracias al Señor por esos hombres que con corazones desprendidos dejaron sus naciones, dejaron sus comodidades. Muchos de ellos tenían
Eran hombres de rangos nobles, de mucho dinero, que se desprendieron y fueron a llevar la palabra pues a América, África y mucho allá hasta la India. Se cumple la palabra que el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Nosotras en particular, entonces debemos proponer en nuestros corazones llevar la palabra del Señor. Tal vez el Señor no nos saque a otras naciones, tal vez no, pero donde estemos es nuestra labor. Y se trata de recoger la cosecha para llevarla a lo que se llama en la palabra del Señor, al discipulado. Así que bueno, le damos gracias a nuestro Señor en esta mañana y recordando que el domingo este tema, esta predicación y estando unido en el mismo espíritu del tema que se escogió para este martes, perdón, el domingo la predicación hablaba de salir a predicar el Evangelio. Eso nos llena de alegría, de gozo y nos da pues la responsabilidad de saber que el Señor está tratando con nosotros para que prediquemos la palabra. Hago mi oración. Padre Señor, te doy la gloria y la honra y la alabanza en este martes. Agradecido, Señor, de que sabemos que tú eres el que estás haciendo las cosas, el que estás inquietando, Señor. Te pedimos que derrames sobre nuestras vidas, Señor, primeramente de tu gracia, tu sabiduría y de ese amor para llevar tu palabra, Señor amado. También queremos rogarte que nos mantenga sano, que nos dé salud, Señor, para tener la fuerza necesaria y los recursos necesarios para llevar tu palabra. Recibe la gloria y la honra y la alabanza porque tú eres fiel, grande y maravilloso. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Saludos familias. Buenos días familia. En este martes continuamos con el tema rogada al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La lectura va a estar en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, y lo voy a leer hasta el versículo 15 en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice de la siguiente manera. La seguridad que tenemos al estar unidos en Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza que Él nos dará cualquier cosa que pidamos. En San Juan capítulo 14, versículo 13, hablando el Señor, dijo de la siguiente manera, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10, la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Entonces yo les digo, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abrirá. Puse un video, ¿verdad? De un avión. Este, y lo que quiero ilustrar en esa imagen, en ese video, es que las personas cuando se van a trasladar de una ciudad a otra y toman un vuelo, ellos van confiados en que van a llegar a ese destino. Ellos compran sus boletos, se montan en el avión, se ponen sus auriculares, se distraen, otros se duermen, pero están confiados de que ellos van a lograr llegar al destino desde donde salieron hasta donde van a aterrizar y llegar al país o estado o ciudad, pues, a donde ellos desean trasladarse. Y yéndonos entonces al pasaje principal que está en primera carta de Juan, dice que nosotros tenemos la certeza y la seguridad
que Dios escucha nuestras oraciones. Así como esa persona que tomó ese avión está confiado en que va a llegar a puerto seguro o a su destino seguro, nosotros debemos estar impregnados, debemos estar llenos de esa fe y de esa confianza de que número uno, Dios escucha nuestras oraciones. Y número dos, cuando pedimos conforme a su voluntad. Lo que deberíamos preguntarnos es nosotros como cristianos, ¿cómo sabemos que Dios nos oye? ¿Cómo sabemos que nuestras oraciones están llegando hasta el mismo trono de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, esa convicción y esa certeza nos las da es el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque la misma palabra del Señor nos dice cuando el Señor prometió la venida de otro consolador, es que ese consolador estaría en nosotros y con nosotros, y que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Él es el vínculo perfecto que Dios ha dejado en la tierra, en su iglesia, para establecer esa comunicación, esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios, que ahora tiene una labor preciosa en el creyente. En Romanos 8:26 dice de la siguiente manera: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nos dice la palabra que tengamos la certeza de que Él nos oye y que también Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Pero se debe aclarar que es lo que le pidamos que esté conforme a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo sabemos y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, está escrita en su palabra. Como creyente, yo puedo pedirle al Señor salvación para la familia. ¿Por qué? Porque es una promesa que está en la palabra del Señor. Esa es su voluntad. Puedo pedirle al Señor que nos dé, podemos pedirle al Señor que nos dé sanidad. ¿Por qué? Porque en la palabra está esa promesa de sanidad. Puedo pedirle al Señor que me dé paz. ¿Por qué? Porque Él prometió darnos de su paz. Puedo pedirle al Señor que me libre de caer en tentaciones. ¿Por qué? Porque Él prometió que nos iba a guardar de caer en las tentaciones. Puedo pedirle al Señor que me libre del enemigo. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad que ya está manifestada. Entonces, conociendo la palabra del Señor, podemos pedir con seguridad y con certeza. Y nos ayuda el Santo Espíritu de Dios, pues a rogarle al Padre, porque Él dice que nosotros manifestamos una debilidad, pues no sabemos cómo nos conviene pedir. Entonces sabemos que si le estamos pidiendo al Señor según las promesas de su propia palabra, podemos tener la seguridad, la confianza y la certeza que el Señor nos oye. Y lo más bonito, precioso que tiene nuestro Padre es que Él dice, como se leyó en Lucas, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abrirá. Entonces le damos la gloria a nuestro Padre Celestial porque sus promesas son fieles para nosotros. Entonces, según el pasaje, debemos estar llenos de certeza y de seguridad que el Señor escucha nuestras peticiones y que las respuestas van a venir de parte del Señor porque nosotros nos estamos llegando a Él pidiendo bajo su voluntad y que nosotros tenemos la voluntad revelada del Señor en nuestras vidas. También como el tema de este martes es rogad al Señor que envíe obreros, pues vamos a estar pidiéndole al Señor que nos impregne de ese amor y de esa misericordia para llevar su palabra. Padre Señor, en esta hora te damos la gloria, la honra y la alabanza, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Queremos pedir, Señor, como decía Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, donde él decía, donde él pedía la oración por él, para que él llevara la predicación de la palabra con denuedo, porque sobre todas las cosas, Señor, se necesita valentía
en aquellas naciones que son difíciles y son hostiles. Aún ante la incredulidad, Señor, se requiere de fortaleza. Y esa fortaleza, esa gracia y esa sabiduría solo nos las das tú. Manténnos sanos, con fuerza, con vigor, Padre. Te lo pedimos para poder cumplir, Señor, con llevar tu palabra, como lo dice la Reina Valera, Señor, en el capítulo 28 de Mateo. Señor, la gran comisión, ir a predicar tu palabra, con el requisito único de tener misericordia y compasión. Así como tu gracia nos alcanzó a nosotros para salvarnos, Señor, que estemos llenos de ese amor también para predicar, Señor, tu palabra, desde donde estamos, Señor, y en los lugares donde nos desenvolvemos. Guíanos siempre tú, Señor. Danos esa oportunidad de predicar a las personas. Pon a las personas, Señor, para hablarles de ti, de tu amor, de tu gracia y de tu bondad, Señor. Que nada nos impida, Señor, hablar, abrir nuestras bocas para llevar el mensaje de salvación. Mucho más ahora, Señor, que tu venida se acerca. Imprégnanos de ese amor, Padre Santo. Y danos lo que necesitamos, Señor. Principalmente el conocimiento de tu palabra, el amor y la misericordia. Gracias te damos porque sabemos que tú oyes nuestras oraciones, tú escuchas nuestras peticiones y que sabemos que están alineadas, Señor, porque están escritas y reveladas en tu palabra. Recibe la gloria, el honor y la alabanza porque tú eres fiel y verdadero. Toda la gloria es para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Saludos familias.